Albán y Alicia. ¿Empezamos nomás o...? No, esperen un ratito, ya les indico que venir. ¿De qué hablamos? De proteinuria mayor a 3.5 gramos sobre decilitros de Ok, edema. ese ya es el diagnóstico de síndrome nefrótico. Ujú. Pero ¿de qué hablaríamos? ¿Qué más hablaríamos? De las causas. Pueden Ok. ser primarias o secundarias. ¿Qué es este caso? Este síndrome. Este caso nos habla también de un síndrome nefrótico de causa de enfermedad de cambios Cambios mínimos. mínimos. ¿Pero qué síndrome nefrótico es? Primario, entonces. Primario, ajá. Muy bien, entonces, si es un síndrome nefrótico primario del adulto, su pronóstico, Al ser de cambios mínimos es de buen pronóstico. su pronóstico. Sí, más tarde en el caso menciona que, o sea, tenía una buena respuesta al tratamiento, entonces el pronóstico de este caso al menos es bueno. ¿Cómo? Que más adelante en el artículo menciona que tuvo una buena respuesta al tratamiento, entonces en este caso el pronóstico es bueno. Bueno, es una cuestión excepcional. Mi tercera pregunta. ¿Se biopsió al paciente, sí o no? ¿Perdón? No se lo biopsió. Ah, ya. No se lo biopsió. No. ¿Y por qué no se lo biopsió? Porque debido a que tuvo una respuesta favorable A los a tres, corticoides. en ¿Y 3 cómo sabe semanas, usted que es de cambios mínimos? Porque el tratamiento que le dieron fue con corticoides y tuvo una buena respuesta al tratamiento. Y ¿Y normalmente, quién le ha dicho a ustedes que porque tuvo una buena respuesta es a cambios mínimos? ¿Quién le ha porque hecho creer eso? porque o sea, para normalmente- saber ciertamente si es de cambios mínimos o no, hay que biopsiar al paciente. Pero en ¿Y este por caso qué no no lo se lo, biopsiaron? porque no hizo falta, o sea, ¿Y por qué no va a hacer falta? reaccionó al tratamiento y ya no hizo falta biopsiarlo. Aparte no tenía No, maturia ¿quién le tampoco ha como dicho para usted? este. ¿Quién le ha dicho a usted que no es necesario biopsiarlo? ¿Qué cree que porque son japoneses, Japón, ¿no? No, Ah, o sea, la paciente es japonés. por eso. ¿Y de dónde es el caso? Sí, sí, es de Japón. ¿De dónde es el caso? Sí, es de Japón. Por eso. ¿Usted cree que porque son del primer mundo, Japón, han hecho bien las cosas? ¿Por qué digo que no está bien? Porque para tener un diagnóstico certero se debió de hacer la biopsia. ¿Y por qué no se biopsian los niños? Mm, Bien, pongan las diapositivas porque me permite explicarles eso con una diapositiva. Ojalá que la tengan. Pongan las diapositivas del seminario. Si la tienen, me permite explicarles. ¿Ya? Pero a su vez hacerle una pregunta para que vean la importancia de la estadística. Pongan las diapositivas. Ya, pero déjenme ver aquí. Ya, yo, por ejemplo, les puedo decir, sin temor a equivocarme, que yo tengo una proyección estadística que pienso que el mundo pasará el 31 de diciembre de los 300 millones de casos de COVID-19. ¿En qué yo me baso? Me baso en que tengo 62, 64 semanas haciendo de manera ininterrumpida los Facebook Live de COVID-19 y por lo tanto, y la información estadística que yo tengo, la tengo de la Universidad de Johns Hopkins. Y además de tener de la Universidad de Johns Hopkins, yo hago semana a semana. Entonces, sabiendo cuántas semanas faltan por concluir en el año, que son 21 semanas creo que faltan, y conociendo que el comportamiento del síndrome del COVID-19 en las últimas semanas, yo puedo proyectar que efectivamente el mundo superará los 300 millones de COVID-19. Miren ustedes. Entonces, ¿cómo? Siga. Entonces nos basamos en la epidemiología de este síndrome nefrótico, en las Es que no causas es que tiene que primarias. basarse en la epidemiología solamente, sino que tiene que basarse en la estadística. Por eso. Y por eso es que quiero ver, sigan la citada o no esa diapositiva. Siga. Es más frecuente el de cambios mínimos Ahí está. No, la en niños anterior.
La En pacientes anterior. pediátricos. La anterior. Ahí está. ¿Sí ves? Ese es el cuadro estadístico. ¿Sí? Mire, ¿cuál es el cuadro estadístico? Ese que dice que... Pero ¿cuál es la importancia del cuadro estadístico respecto a lo que han puesto? Interpreten, pues tienen que interpretar. Entonces no se tendría que hacer la biopsia en niños porque es más común, es la más común entre esa población. Pero ¿y en qué se evidencia usted? En la estadística. Pero ¿qué quiere decir con estadística? Pues señorita, interprétenlo. Está bien, pero ¿en qué se basa en la estadística? ¿En qué parte se basa en la estadística? Es más o menos como decir en un proceso electoral, cuando usted pasa de 5 o 10 puntos de diferencia con el candidato, ya las encuestadoras dicen es irreversible el triunfo. ¿Por qué? Porque luego que esos 5 a 10% de diferencia con el candidato opositor supera, creo, el 30% de los votantes, ya eso es, ya es imposible. Más del 80% de los casos que se presentan en niños va a ser por cambios mínimos. ¿Cuánto es el porcentaje? 83%. Sí, pero ¿cuál es el porcentaje que determina aquello? Que es más de la mitad. Eso entienda. Eso, efectivamente. Esta es una tabla estadística, no que ustedes la han presentado. Esta es una tabla estadística. ¿Luego de qué creen que se presentó esta tabla estadística? De realizar estudios, tabulaciones. Biopsias, de haber realizado biopsias a nivel mundial. Salgan de la tutela imperialista, de la tutela capitalista, formemos nuestra propia base de datos, nuestra propia información. ¿Sí ve? Entonces ya hay estudios realizados que nos determinan que, por ejemplo, en el caso de los niños no es necesario biopsiar, porque ya se sabe que más del 50% de los casos de síndrome nefrótico infantil es a cambios mínimos. Pero si miran la estadística del adulto, ¿qué encuentran? Que menos de la mitad. Que ninguna de las principales causas de síndrome nefrótico primario en el adulto supera ni siquiera el 35%. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Y por lo tanto, ahí sí hay que biopsiar un síndrome nefrótico. ¿Qué falta la palabra? Primario. Un síndrome nefrótico primario. ¿Ya? ¿Y cuál es el único síndrome nefrótico secundario que se biopsia? Biopsia renal. La nefropatía diabética. No, ¿cómo vas a decir eso? Precisamente, HIV, no se biopsia. Ah, no, déjame dónde estaba. ¿Dónde estaba? Ahí está. ¿Cuál es el único síndrome nefrótico secundario del adulto que se biopsia? Sería la focal segmentaria, la esclerosante focal. No, pues eso ya es resultado histopatológico. Por amiloidosis. No la amiloidosis, porque ya se encontró una correlación histopatológica de el tejido renal con el de la mucosa yugal, el del labio. Entonces, cuando tú sospechas una amiloidosis por síndrome nefrótico, perdón, sospechas un síndrome nefrótico secundario a una amiloidosis, no tienes que hacer una biopsia renal, sino buscar la sustancia P en un tipo de biopsia más fácil, que es la biopsia de mucosa labial, mucosa yugal, del labio de aquí. ¿Sí? ¿Ya? ¿Me expliqué? Por la relación histopatológica. Entonces, ¿qué vas a encontrar ahí? La sustancia P amiloide. Con la tinción de rojo con. Ok. El síndrome nefrótico secundario del adulto que se biopsia es la nefropatía lúpica. ¿Por qué?
¿Por qué? Los que tienen nefropatía lúpica como tema, o ustedes mismos deberían de saber, se debe de biopsiar un síndrome nefrótico secundario a nefropatía lúpica precisamente porque la Para ver el nefropatía estadio. lúpica, exactamente, para ver el estadio. Entonces ahí la biopsia renal sirve de pronóstico, sirve de tratamiento. Aquí lo que hicieron los japoneses es lo que desgraciadamente se hace en el Ecuador. Entonces se deja de biopsiar y la gente cree y le tiene miedo a una biopsia renal. Por supuesto que hay que tenerle miedo, yo no digo que no. Pero la única posibilidad de diagnosticar enfermedad primaria renal cuando hay una proteinuria nefrótica o una glomerulonefritis rápidamente progresiva es con la biopsia. Entonces aquí está la evidencia. ¿Sí ve? Entonces esos japoneses lo hicieron bien, pero vamos a ver por qué. ¿Qué dice el artículo? Pero ahí usted ve que el síndrome nefrótico primario del adulto que más se aproxima, perdón, que tiene una mayor cantidad de, un mayor porcentaje es la glomerulonefritis membranosa. ¿Sí ve? Entonces, ninguno llega ni siquiera al 35%. Entonces, esa es la razón por la que un paciente adulto con síndrome nefrótico primario debe de ser biopsiado. Y ahí está la razón, más del 50% de síndrome nefrótico a cambios mínimos en los niños y por esa razón no se biopsia el síndrome nefrótico en los niños. ¿Alguna pregunta? Ok, si no hay, volvemos al tema. Pero hasta aquí también, más o menos, sí correlacionó el caso clínico con la información teórica que ustedes han tenido. Ok. ¿Puedo poner el caso clínico? ¿Ande? Pongo el caso clínico. Sí. A ver, suba. Ok, ahí listo. No, baja. Ahí, ok, listo. Introducción, siga. Siga. No, abajo. Ahí, ya. Ya lo Listo. leo. Claro. Ya. En la introducción dice, trombosis de la arteria pulmonar es una de las más importantes complicaciones en pacientes con síndrome nefrótico. Es bien conocido entre los nefrólogos que esta posibilidad puede ser esta complicación pues es A ver, así sería. Es conocido entre los nefrólogos que una de las complicaciones más importantes del síndrome nefrótico es la trombosis de la arteria pulmonar. Sin embargo, esta complicación puede ser letal. No. Sí. Sin embargo, esta complicación letal muchas veces ocurre raramente antes del diagnóstico de síndrome nefrótico. ¿Sí me entiende? Sí. Entonces, ¿qué pasó con la paciente? Ahora ya entiendo por qué lo publicaron. A ver, vamos a ver. Hábleme de síndrome nefrótico, del adulto. Ahora ya entiendo por qué lo publicaron. Porque hizo una complicación que fue la trombosis. Antes de el diagnóstico de qué? Antes Del síndrome nefrótico. del síndrome nefrótico, ella fue por la trombosis. Entonces, aquí hay un hecho significativo desde el punto de vista clínico. ¿Cuál es el hecho significativo desde el punto de vista clínico? Y tiene que ver con los niños. El 90% de la proteinuria nefrótica en los niños es albúmina e inmunoglobulina. Es rarísimo, muy raro que los niños vayan a tener la complicación que tienen los adultos. ¿Cuál es la razón? Porque por ejemplo, en este caso, ella lo que estaba eliminando también era la antitombina 3. Antitombina 3. Esto hacía bueno, de hecho, entonces, ¿qué quiere decir? Que ella estaba que en el síndrome nefrótico del adulto, la proteinuria nefrótica que se elimina por la orina no es selectiva. ¿Qué quiere decir proteinuria selectiva?
que en el caso de los niños sí es selectiva porque solo se elimina la albúmina, en cambio en los adultos se puede eliminar otro tipo de proteína. Varias proteínas. Muy bien, ¿se da cuenta? Exactamente, entonces por eso es que el síndrome nefrótico en el adulto es más florido y en cuanto a sintomatología, tienen anemia, trombosis, infecciones espontáneas, ¿sí ven? Hipotiroidismo, ¿sí? O sea, es bien, el síndrome nefrótico del adulto primario es más complicado y de mayor riesgo de mortalidad. Fíjense usted que aquí la paciente no sabía que tenía síndrome nefrótico y va por un Ella va cuadro por dolor de agudo pecho que y casi le cuesta la vida, palpitaciones. que es la trombosis de la vena de la arteria pulmonar. Sí, pero yo aquí aprovecho para darles una información que de pronto sí la tienen de cultura médica. ¿Por qué en el COVID-19, antes que dar tratamiento, es importante medir los predictores de gravedad del COVID-19? ¿Y cuál en particular? ¿Qué tiene que ver con lo que estoy hablando? O sea, en el COVID también pueden existir la formación de trombos. ¿Por Se evalúa qué? el dímero D Muy bien, ¿y por qué eso debe de hacerse? Por la formación de por el riesgo de formación coágulos de trombos. en el Ajá. vascular. ¿Y por qué se forman coágulos en el vascular? Por la inflamación que se da. Porque el COVID-19 afecta a las células endoteliales y células epiteliales. ¿Ya? Pero más que nada las células endoteliales. Entonces, inhibe a la acción de la antitrombina 3. Y como la inhibe a la acción de la antitrombina 3, entonces el producto de degradación de la acción de la anticoagulación fisiológica que tenemos, ¿cuál es el producto final? El dímero D. Entonces, cuando hay un problema de coagulación, ¿qué se eleva enormemente en la sangre? El dímero D. ¿Esta paciente tenía medición del dímero El D? dímero D. Sí, los Ah, tienen ya, ¿sí ven? elevados. Entonces, Sí. ¿qué acaban de aprender ustedes? ¿O ya lo sabían? Bueno, ya parece que lo sabían y me alegro que lo hayan sabido. Ok, listo. Entonces, antes que dar corticoide, antes que darle antibióticos a un paciente con COVID-19, ¿qué tenemos que hacer? Anticoagular. No, otro cojudo anticoagular. Hacer los exámenes para... Exacto, Ok. de predicción. Eso se llaman predictivos, exámenes predictivos. ¿Sí? Entonces cuando... No, ya no admitas a nadie. Entonces, como uno lee de alguna manera, hace esfuerzo por leer, yo me medí, cuando me dio COVID-19, yo me medí los factores predictivos. Entonces estaba tranquilo porque el dímero D me salió normal. Pero como estamos en Ecuador, la interleuquina 6 me la entregaron a la semana. Qué huevada, ya. Cuando eso deberían de entregarse de manera inmediata, lo que quiere decir que el aparataje de equipos de diagnóstico del Ecuador son muy limitados. Y de verdad que son tan limitados que encontrar un equipo de biología molecular en un laboratorio de larvas de camarón en la Puntilla. Y ahí fue que se logró hacer la mayor cantidad de pruebas de PCR. Esa es nuestra triste realidad, ya, para que ustedes tengan una idea del asunto. Y para que sepan también, yo me hice la ferritina, me salió 800 y pico. Entonces ahí sí me asusté y comprobé lo que ya más o menos sabía, pero que no tenía una información. La ferritina, como marcador predictivo de proceso inflamatorio renal, de inflamatorio en términos generales, ¿cómo se llama? Reactante de fase aguda, eso sí me estuvo mal porque prácticamente 6 meses estuvo elevada. 6 meses. Pero leyendo conocí que efectivamente la ferritina, uno de los reactantes en fase aguda, es lo que más demora, no lo sé, tengo que estudiar, ver por qué es que demora tanto en bajar su valor a los límites normales. Esto a propósito de la presentación del caso de trombosis de la arteria renal en una paciente que no sabía que tenía síndrome nefrótico del primario y que debutó con esta complicación. Eso quiere decir entonces
que estos pacientes, ¿cómo llegan a las emergencias de los hospitales? Llegan con cuadros de aparentemente de peritonitis, llegan con cuadros de neumonía y llegan con cuadros de esta naturaleza. ¿Por qué razón? Porque Por el ellos edema. ya como, ajá, va por el edema. Puta, qué Por la pendejo, extravasación de porque líquidos. chucha se pierden proteínas por la orina. Se pierden proteínas por la orina. Por lo tanto, ¿cuál es el aspecto principal? La proteinuria, el edema o la hipolvoidemia. La La proteína. proteinuria. Recording in Entonces, progress. esa fue la razón por la que rápidamente, seguramente, hicieron incluso, no he visto el artículo, pulsos de metilprednisolona o bolos de metilprednisolona. Le pusieron seguramente a la paciente para tratar de contrarrestar, ¿qué? La pérdida de proteínas por la orina. Entonces, el aspecto fundamental en un síndrome nefrótico primario del adulto es evitar complicaciones que pueden llevar incluso a la muerte súbita. A la muerte súbita. Esta mujer no se murió, felizmente, porque estuvo en el primer mundo, vive en el primer mundo, pero en el Ecuador se hubiera muerto seguramente. ¿Sí ve? Entonces ya ahorita ya comprendemos por qué es que le dieron el tratamiento, porque tenía de por medio ¿qué? ¿Qué tenía de por medio? La muerte. ¿Por qué? Porque ella perdía grandes cantidades de ¿qué? De antitrombina 3. ¿Sí ve? Y por esa razón, a estos pacientes, ¿cómo se los debe tener en el evento de que el síndrome nefrótico primario del adulto no tenga esta presentación de una urgencia hospitalaria que le pudo haber, que si no se hubiera resuelto, le hubiera costado la vida? ¿Qué se hace con estos pacientes? En respecto al tratamiento. O sea, se les trata por lo general con yeca, repone de albúmina, heparina. No, con lo que estamos hablando. Se los tiene anticoagulados de manera permanente. Entonces se hace anticoagulación profiláctica. Es decir, permanentemente, es decir, todos los días, ellos están administrando heparina de bajo peso molecular como dosis profiláctica para evitar precisamente este riesgo médico de una trombosis espontánea, un tromboembolismo espontáneo. No sé si me comprendieron. Sí. Ah, Sí. ok, listo. Ok, Sigo. claro. Entonces, aquí está por qué los japoneses sacan el caso. Porque se presentó una complicación antes del diagnóstico de síndrome nefrótico. ¿Sí ves? Ahora ya está un poco más claro. Es decir, a ellos no les importó el hecho de que no se haya biopsiado a la paciente previamente porque debutó con una emergencia médica que si no hubieran resuelto rápidamente le hubiera costado la vida. Y estoy seguro que lo rápido fue, por un lado, biopsiar y demostrar que era a cambios mínimos, pero antes de haberlo biopsiado, yo no sé si la anticoagularon, porque Sí. sí, la anticoagularon con heparina. y de todas maneras, al anticoagularla y biopsiarla, corrieron el riesgo de ¿qué? Por la biopsia. Tuvo una hemorragia. Exactamente, de un sangrado importante. Pero esta paciente Porque, no la biopsiaron. ya, sí, perdón, ok. Ya, listo. Ya, claro. Entonces, ¿cuál fue la emergencia? El tratamiento. Ella fue a emergencia. El tratamiento, no, el tratamiento. tratamiento. Entonces, como Ella había que anticoagularla prontamente, se adelantaron dando corticoides. Entonces, ¿qué sacamos como conclusión ahora? No, o sea, ella primero la anticoagularon y después le dieron corticoides. No me esté entendiendo. Le repito. Como esta es una paciente, ¿qué tuvo primero? O sea, primero tuvo el problema El del tromboembolismo pecho. pulmonar. Ajá, el tromboembolismo. Ya, ok, listo.
Luego tuvo el diagnóstico de síndrome nefrótico, ¿verdad? Si la biopsiaban a la paciente sabiendo de que un porcentaje significativo de proteínas por la orina que se perdía era antitrombina 3, ¿qué pasaba si biopsiaban a la paciente? Podía tener una hemorragia. O la formación de coágulos. ¿Sí ve? Entonces valoraron el costo-beneficio y dieron corticoterapia de carácter empírica. Porque también tenían que anticoagular de manera permanente a la paciente. Entonces, ¿ahora qué tienen los japoneses? Las justificaciones académicas por las que dieron tratamiento con corticoterapia de manera empírica sin haber biopsiado a la paciente. Y lo hicieron porque era una paciente que tenía como complicación primaria, primerito, el tromboembolismo. Entonces, en cualquier momento iba a presentar otro tromboembolismo. Entonces, había que, y por el cual me puse bravo con ustedes, había que tratar los edemas, la hipoalbuminemia o tratar la pérdida de proteínas por la orina. Tratar la pérdida de proteína. Entonces, ¿cuál es el aspecto fundamental en el manejo de los pacientes con síndrome nefrótico? La proteína. O sea, exactamente. Pero hagan entender a los médicos, aquí tengo a mi lado una jovencita, ¿verdad? Cuyos pediatras, un niño con síndrome nefrótico primario infantil, trataban primero el edema con furosemida. ¿Qué más daban? Daban IECA, ¿verdad? Y no daban el corticoide. No entendiendo que el problema fundamental, ¿cuál es? La proteinuria nefrótica, y por lo tanto que si es de cambios mínimos, antes de dar IECA o dar furosemida, ¿qué tenemos que evitar? Que el paciente siga perdiendo proteínas por la orina. Entonces ya acaban de aprender qué es lo fundamental. Ya entienden por qué es que yo no hablo de signos ni síntomas. La medicina es algo dinámico, la mejor de la profesión de la medicina. Y entre las especialidades, la mejor es la nefrología. ¿Sí ven? Claro, para eso hay que estudiar. ¿Sí ven? Entonces, ya entienden por qué es que yo hablo siempre eso de que yo genero mucho odio, mucha pasión. Odio y amor, pero felizmente genero más amor que odio. El odio entre los colegas míos, porque ya, ¿qué quieren que haga? Y aquí lo están viendo, pues, ¿no? Entonces yo felizmente le dije a la doctora, no le digas a nadie nada de esto que estoy diciendo, porque ya conozco el resentimiento social y la envidia de la gente. ¿Ya? Entonces, ya ustedes acaban de aprender. ¿Qué acaban de aprender respecto al síndrome nefrótico primario? Antes de tratar cualquier otro síntoma, primero se trata la proteinuria. La proteinuria. Si no hay las complicaciones primero aquí, porque aquí ese fue el aspecto principal, la formación del tromboembolismo pulmonar espontáneo. ¿Sí ve? Por la pérdida de proteinuria nefrótica, en particular antitrombina 3. Entonces, ¿biopsiamos o anticoagulamos? Los japoneses se fueron por la anticoagulación permanente de la paciente y la administración de corticoides para detener la proteinuria. Y lo lograron. ¡Bingo! Entonces eso fue a cambios mínimos. Pero pudo haber sido también nefropatía membranosa que responde bien a los corticoides. Yo estoy casi seguro que donde haya, ¿qué puede haber? ¿Qué puede haber? ¿Qué hay en el síndrome nefrótico de cambios mínimos? ¿Ah? Resistencia a los corticoides. Más que resistencia, no puede haber resistencia en un adulto. No es resistencia, es Corticodependencia. Cuando el cuerpo se acostumbra, ¿no? No es, claro, puede haber corticodependencia, pero ¿eso qué ocasiona? O sea, ¿por qué se da eso? Es bueno, el cuerpo se acostumbra, no sé cómo. Recaídas, esa es la corticodependencia. Ahí es recaídas. En el síndrome nefrótico a cambios mínimos hay recaídas. Entonces, si esta señora recae, aunque si se da el tratamiento adecuado en dosis en el tiempo, no va a recaer. Aunque de todas maneras, ¿qué tienes que esperar, Tania? ¿Qué tienes que esperar, Tania, Alicia? De la paciente.
¿sí? De todo paciente con síndrome nefrótico, ¿qué tienes que esperar? Que tenga Y que, una... no, ¿qué tienes que esperar? Y que yo lo he usado y les he dicho a ustedes como una cuestión filosófica, la importancia del tiempo. ¿En qué radica la importancia del tiempo y la corticoterapia respecto al síndrome nefrótico primario? Que si el tratamiento no hacía efecto alrededor de 6 semanas, era una paciente cortico, o sea, que tenía, no sé si resistencia a los corticoides o no, pero algo así leí. No necesariamente, pero la importancia del tiempo, ¿en qué radica? En que el paciente debe No, tener una por lo parte ya la menos acaban de decir, que debe 3 darse meses el de tiempo tratamiento. adecuado de corticoterapia. Pero luego, ¿qué hay que esperar? Que deje de hacer efecto el tratamiento. O sea, Después ¿Qué hay que esperar? que dejado de puesto el No, corticoide no no, ya vuelva a tener una terminaste el recidiva. tratamiento. No, no. Ya hiciste el tratamiento adecuado. Ya diste el tratamiento adecuado en el tiempo adecuado. Ahora toca esperar el tiempo nuevamente. ¿Qué quiere decir el tiempo? Toca esperar. si vuelve a haber una... Que no haya una recidiva, ¿Cuándo? Recaída. ¿Cuándo? recaída. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? Bien, este es el problema del síndrome nefrótico primario a cambios mínimos y particularmente en nuestros niños. Lo primero, lo que ustedes han comentado, y ese es el problema, de que la corticoterapia tiene que ser sostenida en el tiempo. Sostenida en el tiempo quiere decir que debe ser ininterrumpida. Para algunos autores científicos, 4 semanas, otros dicen 6, otros dicen hasta 8 semanas. 2, que la madre o los padres, al ver que el corticoide mantiene dramatizado al paciente, ahora por un efecto secundario de los corticoides que puede llegar hasta la fase cocinoide, de manera espontánea, sin que le digan al médico, ellos incluso dejan de darle el tratamiento o le reducen a la dosis. O vienen los médicos también y reducen la dosis. ¿Y eso qué ocasiona? Ocasiona que vuelva a aparecer la proteinuria nefrótica y ahora vuelvas al tratamiento desde cero. Entonces, al volver al tratamiento, entonces ya estás hablando de una recaída inicial. Y luego tienes que seguir esperando completar el tratamiento. Ahora, ¿cuándo cambias la dosis? Bueno, cambias la dosis, dicen a las 2 o 3 semanas que ya no haya proteinuria nefrótica. Ahí podrías bajar la dosis o mantener la misma dosis, pero a días alternos, por espacio de 4, dicen unos, otros 6, otros hasta 8 semanas. Y de ahí viene el problema, que tienes que esperar 6 meses. Si en 6 meses no hay una recaída, el paciente se ha curado. Pero desgraciadamente sí ocurren recaídas. ¿Por qué ocurren recaídas? ¿A qué se atribuiría más que nada el síndrome nefrótico? Primario, por supuesto. Y de cambios mínimos. Bueno, no se conoce la causa, es idiopático, pero en mi caso que he atendido decenas de pacientes, porque yo antes, como una contribución social, era nefrólogo por más de 10 o 15 años en el León Becerra, y manejé pacientes de provincias, del Hospital del Niño, del Hospital Roberto Gilbert, que me vendían los pacientes, ¿verdad? Entonces yo tuve una cantidad muy significativa de pacientes, muy significativa de pacientes. Entonces yo aprendí a manejar bien el síndrome nefrótico. Si hubiera tenido algo de vanidad, hubiera escrito, y estoy seguro que esos casos hubieran salido en las principales revistas del mundo, American Journal, Kidney Disease o Kidney International, pero no he tenido yo esa costumbre, no soy tan vanidoso que digamos, y tal vez hice mal. Ya, entonces, vaya, puedo decir estos problemas que puedan ocurrir. Entonces, hay estas recaídas en ese espacio de 6 meses.
Y bueno, otra vez tienes que empezar de cero, porque precisamente el síndrome nefrótico primario infantil a cambios mínimos tiene esa característica. Primero, córtico sensibles la mayoría, pero de ahí tú tienes que ubicar si son respondedores iniciales o respondedores tardíos. Entonces los respondedores tardíos son los que pueden recaer, pero también los respondedores iniciales que han respondido bien también podría ser que recaiga. La mayoría, por supuesto, no me recayó, nunca más lo volví a ver más allá de 2 o 3 consultas, pero tuve un número significativo de recaedores que me venían de los hospitales que les estoy comentando, y eso me permitió acumular una experiencia importante en el manejo de pacientes de síndrome nefrótico primario, infantil y en este caso excepcional del adulto a cambios mínimos, que dijeron que es a cambios mínimos precisamente por lo que les estoy comentando. Es decir, fue una buena respondedora al corticoide, a la prednisona. Pero habría que ver esos 6 meses. Si en esos 6 meses no hay recaída, efectivamente se curó. ¿Ya? Entonces, eso era lo que les quería decir, pero algo me faltó que le iba a decir. Si alguien me recuerda y me prestó mucha atención, ¿qué era lo que iba a decir? Iba a decir sobre lo de las recaídas en un paciente con cambios, o sea, ¿qué se debe? La recaída, ya, ok, gracias. A lo que estaba comentando. Pero lo que encontré más que nada fue a cuestiones ambientales. A cuestiones ambientales. Y como manejo o trato de manejar los modelos curativos o clínicos y modelos epidemiológicos, me di cuenta que está muy bien relacionada en los pacientes con problemas que tienen que ver con su sistema inmunológico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, reacciones de hipersensibilidad. Por ejemplo, una niña a la pintura, vivía en un almacén de pinturas. Entonces yo tuve que decirle a la madre que definitivamente tenía que buscar una habitación, una casa que esté alejada donde vive la chica. Como a los 6 meses o un año recién hizo eso. Y eso fue espectacular. El otro hecho que depende con los cambios de clima, es decir, las gripes. Entonces, si en esos 6 meses de espera a esta señora le viene una gripe, tienen unas reacciones de hipersensibilidad y nuevamente se viene la proteinuria. Entonces yo indagando, encontré un libro antiguo, pero lamentablemente alguien se me lo llevó, en donde se consideraba por parte de ese autor, creo que era un francés o italiano, que el síndrome nefrótico era parecido al asma renal. Entonces, ese término de asma renal me permitió hacerle entender a las madres que es igual que el asma, que si lo tiene en lugares donde hay mucho polvo, químicos, perfumes, esas situaciones de alergia, le va a reactivar el síndrome nefrótico. O, digamos, no va a tener recaídas. Se va a tener recaídas. Entonces, eso está también se señala que el lupus eso también es la probable causa, es decir, efectos ambientales. Por esa razón es que es importante la defensa del ambiente. Bien, eso era lo que les quería decir. Sigamos con el caso. Miren, en 3 líneas y miren todo lo que hemos hablado. Pero felizmente más o menos se han respondido y yo ya sé. Ok, sigamos. Presentación del caso. Ya, dice, una japonesa de 21 años de edad, mujer, que no tenía un historial clínico. Siga. Que no tenía un historial clínico específico. Ajá. Ya, ella, aunque estaba consciente de que ella tenía edema en sus extremidades inferiores por 2 semanas, ella fue principalmente porque tenía palpitaciones y dolor en el pecho, que empezaron un día antes. Ahí está, entonces, un ratito, ahí está el pródromo de tromboembolismo espontáneo pulmonar, el dolor en el pecho y las palpitaciones. Siga. Ya le hicieron un electrocardiograma y una radiografía del pecho, pero no
se Hubo presentaron anormalidades. anormalidades. Entonces, ¿qué falló el paciente y el servicio médico primario? ¿Qué falló? Primero, el no ver el edema, porque lo Exacto. ignoraron. Entonces, cuando usted vea a una paciente con edema, póngale cuidado. Más aún una paciente de apenas 21 años de edad. Y por lo tanto, ese edema, ¿qué tiene que buscar en el edema? Si tiene fobia, no tiene fobia. La fobia, Ujú. la fobia. ¿Sí ve? La fobia, el edema que tenga fobia. ¿Y qué tenía que haber hecho ese servicio de medicina primaria? Que es lo que en su momento a mi buen amigo Andrés Páez, voy a hablar con él, y es lo que yo estoy planteando, que se le dé un maletín médico al médico del barrio. En ese maletín médico les den un tubo de tiras reactivas de orina, un glucómetro con tiras reactivas de hemoglucotés, ¿verdad? Ahora tendrán que darle las pruebas de COVID-19 que ya se hacen en los aeropuertos, le dan a los pasajeros, le dan el mismo pasajero, se hace la prueba de COVID. La madre de mi último hijo que vive en Bélgica me trajo 2 pruebas que yo las tengo aquí. Si algún familiar o amigo de ustedes sospechan de COVID, vengan, háganle y ahí aprenden a hacer esa prueba que se la hace ya en los aeropuertos y la entregan de manera, claro, en el primer mundo, que es Europa, le entregan a las personas que no tienen la prueba y ¡pac! Se hace en ese momento. Es una prueba rápida. Entonces, es para ver antígenos de COVID, o sea, de COVID-19. Entonces, que tenga eso, el glucómetro, como le decía, el de, ¿cómo es? Las pruebas de orina, insulina, jeringuilla de insulina, encuentran en la comunidad diabéticos con mayor de 300 miligramos de glucosa en el hemoglucotés, ¡pac! 3 unidades o 2 unidades de insulina rápida subcutánea y se resolvió el problema. Muy bien, entonces falló el servicio de medicina familiar de los japoneses, porque a ver el edema, ¿qué tenía que haber hecho el servicio de medicina familiar? Un Un examen de orina. Para ver qué, la proteinuria, ¿sí ve? Falló. Ok, sigamos. Para eso son los artículos, ¿ah? Así es que se deben de ver los artículos con criterio crítico. Ya, sigan. Ya, venga. luego le hicieron análisis de los gases arteriales y no revelaron ningún tipo de hipoxemia. Y luego se le... ¿Dónde está? Electrocardiograma. No, más abajo. Donde dice no, claro. Una división de preferencia 2 días después. ¿Ves? El día le hacen gasometría. Mire, eso es justo lo que vengo diciendo en esta semana. El martes, el miércoles, el día jueves. Hacen, hijo de puta, electrocardiograma, hacen chucha tomografía, hacen gasometría, hijo de puta, y lo más elemental, que es un simple examen de orina, no lo hacen. ¿Sí ven? No lo hacen. Mire usted, hubieran evitado la complicación si es que hubieran encontrado la proteinuria. Muy bien, entonces si usted hace el examen de orina y encuentra proteinuria, ¿cuál es su siguiente paso? A ver, que lo puede usted hacer, ¿eh? Bueno, ya sería tratar la proteinuria. ¿Ah? Hacer la relación. Proteinuria, creatinina. No, exacto, lo que dice Tana, que va a ser una buena médica. La relación proteína-creatinina. Y si es igual o mayor de... 2. Ya es hidrobenefrótico, ¿sí ve? O sea que pudo el servicio de medicina familiar de los japoneses haber diagnosticado. Pero como están en el primer mundo, puta, le hicieron ecografía, electrocardiograma, gasometría arterial. Y nótese usted que este examen tan elemental y que vale apenas $1, $2 o $3 no lo hicieron. ¿Sí ve? Con la tira reactiva de orina hubieran demostrado la proteinuria. ¿Sí ve? Entonces, lo que estoy diciendo en esta semana tiene validez académica, ¿vio? Entonces, ustedes, cuando vayan a hacer la rural, váyanse llevando su frasco de tira reactiva de orina y todo paciente con edema le hacerle el examen de orina. ¿Sienta? Siga, señorita. Ya, de ahí le hicieron una tomografía
computarizada que reveló 2 trombos bilaterales en la arteria pulmonar y en la vena ilíaca Ilíaca izquierda. izquierda. Claro, porque la hipoxemia que encontraron y el dolor y las palpitaciones en el pecho lo O sea, no, ameritaba. en la gasometría no había hipoxemia. No había nada Pero ahí que dice demostrar. hipoxemia. No, Ah, no dice, revelaron, Pero sí, dice no que no revelaron, tenía. sí. Ajá. Ok, listo. Ya, siga. ya de ahí le hicieron los exámenes de laboratorio y ahí, Y ya, diagnóstico de síndrome nefrótico, siga. ajá, ya, ya después fue admitida, se le administraron anticoagulantes. La terapia anticoagulante, si fue, se inició de manera inmediata. Ajá. Al siguiente día, Le dieron corticoides de ahí está la oral explicación, ¿sí ve? Es y que esa se- chica, esta mujer de 21 años, podía haber recidivado con más trombos por la pérdida masiva de antitrombina 3 por la orina. ¿Sí ve? Porque es un síndrome nefrótico excepcional en el adulto. Por eso es la gravedad del síndrome nefrótico en el adulto. ¿Sí ve? Ahí está la gravedad del síndrome nefrótico primario en el adulto. No es lo mismo el síndrome nefrótico primario en el niño, que es benigno. Y mayor y frecuentemente el síndrome nefrótico primario es más frecuente, perdón, en el niño que en el adulto. Cuando ustedes vean un síndrome nefrótico primario en el adulto, préstenle mucha atención, es de gravedad. Sí, yo he visto muerte súbita precisamente en estos pacientes, jóvenes, mujeres, por lupus, con síndrome nefrótico. Siga. ya Siga. después de 3 semanas se resolvió la proteinuria y la rápida respuesta Entonces, ¿qué era? ¿Qué era entonces? la rápida respuesta de los corticoides dio como diagnóstico sugestivo. ¿Qué era? Que a las 3 semanas, ¿qué era? Un síndrome nefrótico, de cambios córtico sensible, respondedor Primario, inicial. córtico, Por eso, un síndrome nefrótico primario, córtico sensible. sensible, respondedor inicial, que me está dando la pauta de que efectivamente era un síndrome nefrótico primario A. ¿Perdón? Que me está dando la pauta que era un síndrome nefrótico primario A. Cambios Mínimos. A cambios mínimos. Siga. La respuesta inmediata al tratamiento con los corticoides, efectivamente, le dice a usted de que es a cambios mínimos. No obstante de aquello, a veces cuando la dosis no es adecuada, ¿verdad? O si interrumpe el tratamiento, no puede evidenciar esto. Pero yo ya le había dicho, ¿vio? 4, 5, 6 y hasta 8 semanas hay la respuesta. Aquí respondió rápidamente. La investigación está que a partir de la segunda semana, los que responden a partir de la segunda semana se los llama respondedores iniciales. Y que los que responden a la cuarta, quinta o sexta semana se les llama respondedores tardíos. O sea, síndrome nefrótico, córticos sensibles, respondedores iniciales o respondedores tardíos. Este es un paciente con síndrome nefrótico, córtico sensible, respondedor inicial. Siga. Ya de ahí ya viene la conclusión. No, pues siga. The prompt y complete respuesta a la terapia sugirió. Ahí también lo que le decía, ¿vio? Pues ya A cambios mínimos. ¿Sí ves? Y la etiología del síndrome nefrótico. Va acá. Conclusions. Dice que habría que, que habría que hacer como una concienciación de la complicación de la trombosis en las arterias pulmonares en el síndrome nefrótico, ya que es importante no solo para los nefrólogos, sino también para todos los clínicos. Y que la tomografía computada con contraste es crucial para la detección de trombosis de la arteria pulmonar. Ajá. Chévere. Acá, listo. Ok, listo. Vamos, introducción. ¿Qué les parece? ¿Vio? Que en un caso, y cuando se estudia como el caso de la señorita Tana Alicea, mire usted, la clase se vuelve muy dinámica, muy bonita. Esa es mi estrategia pedagógica. ¿Sí ve? Ok, sigamos. Introducción. Ya dice, el tromboembolismo es una de las mayores complicaciones del síndrome nefrótico. En particular, la trombosis de las arterias pulmonares es bastante grave y a veces fatal. Es bien conocido.
por los nefrólogos. Sin embargo, Es bien conocido por esta los complicación nefrólogos. letal, esta complicación potencialmente Puede ser letal del letal. síndrome nefrótico ya muy raramente ocurre antes del diagnóstico del síndrome nefrótico. Esa es la importancia del artículo, ¿sí ve? Ok, que ocurrió antes del diagnóstico del síndrome nefrótico, siga, y eso puede ocurrir, ¿sí? Y peor en nuestro país, donde hay la automedicación. Las mujeres se ven medio hinchadas y lo primero que hacen es ir a la botica y tomar furosemida, con que eso le va a resolver el problema. Ok, sigamos. El capitalismo en nuestros países es brutal, es pérfido, ¿sí ves? No permite una buena investigación. Ya le digo, o sea, las boticas, las boticas, Cruz Azul, ya mismo hasta los, ¿cómo se llaman los otros? Estos digo, puta, los israelitas, Sarniki, mi comisariato y todos esos malditos, ya mismo van a estar, porque ahí sí, el pueblo es la mayoría, pues, ¿no? Entonces, hasta allá los suburbios van a ver ustedes mi comisariato o el otro, ¿cuál es? Megamaxi. Y los cojudos bien que digo, uy, tengo un Megamaxi, uy, tengo mi comisariato. Ok. Sigamos. Ya te dejo hablar mi compañero para que él también pueda participar. Son como las piezas. ¿Sí ve? Ya dice, Mira lo que dice ahí, mira. El se diagnóstico. describe No, un no, lo caso, que justo estaba diciendo ahí, mire, escucha, lee donde dice that this potentially lethal complication. Desde ahí lee otra vez esa partecita. ya, dice, sin embargo, es bien sabido que los nefrólogos, que esta No, complicación potencialmente letal del síndrome nefrótico muy raras veces ocurre antes del diagnóstico de síndrome nefrótico o que los pacientes puedan consultar con un nefrólogo por sus síntomas. no consulta, not. ¿Qué quiere decir not? Que no, no van Que al no nefrólogo. consultan, No, no, pues eso es lo que le estoy diciendo, eso. Y este pendejo dice al revés. No consulta con el nefrólogo, y en el caso nuestro, donde hay una gran automedicación, enorme automedicación de parte de la gente, ¿a dónde va? A la botica a comprar furosemida para tratar el hinchazón. ¿Sí o no? A ver, ¿es correcto o no lo que estoy diciendo yo? Sí. Ya, estamos jodidos. Ok, eso es lo que quiere decir. No consultan al nefrólogo por estos síntomas. Siga. Ya Siga. lo dice, aquí se describe un caso de una mujer japonesa de 21 años que había presentado una trombosis de arteria pulmonar y posteriormente fue diagnosticada con síndrome nefrótico. Sí. Presentación del caso. Ya. Presentación del caso. Una mujer de 21 años que no tenía antecedentes médicos específicos consultó a una clínica de atención primaria. Aunque había sido consciente del edema de las extremidades inferiores durante 2 semanas, sus principales quejas eran palpitaciones y dolor en el pecho, que habían comenzado un día anterior. Un electrocardiograma y una radiografía de tórax no revelaron ninguna anomalía específica y al día siguiente consultó a otro médico porque su etiología aún no era clara. Fue remitida a urgencias de un hospital municipal 2 días después. La gasometría arterial no reveló hipoxemia. Sin embargo, la tomografía computarizada reveló trombos en las arterias pulmonares bilaterales y la vena ilíaca izquierda, y un examen de laboratorio reveló síndrome nefrótico. Ingresó de inmediato y se inició el tratamiento anticoagulante. Esta paciente no tenía antecedentes familiares de tromboembolismo, no fumaba ni era obesa, nunca había tomado ninguna píldora anticonceptiva. Al ingreso, las características fueron 53 kilogramos, 1,66 m de altura, índice de masa corporal 19,2 kilogramos, presión arterial de 110/62 milímetros de mercurio, la frecuencia era 120 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria eran 20 y la saturación de oxígeno era 97% al aire ambiente. La exploración física fue normal, con excepción del edema en las extremidades inferiores. Los datos del laboratorio fueron los siguientes. Los leucocitos estaban normales, que estaban en 9.660. La hemoglobina también estaba normal, con 14,8. Las plaquetas también normales, con 329.000.
el hematócrito normal, o sea, la paciente no presentaba anemia. Nitrógeno ureico en sangre, 19 miligramos, el BUN estaba también normal. La creatinina sérica estaba ligeramente elevada, no estaba tan elevada, porque según Burton Rose, el rango es entre 0,6 y 1, pero aquí estaba ligeramente elevada. En albúmina sérica, 1,7 gramos, estaba disminuida. La proteína total estaba disminuida también, 4,3 gramos. El colesterol total estaba elevado, tenía una hipercolesterolemia de 497 miligramos sobre decilitros y una trigliceridemia también de hipertrigliceridemia de 187 miligramos sobre decilitros. El complemento C3 estaba normal con 116 y el C4 también. El ANA fue negativo para descartar lupus, porque la paciente daba como para lupus, porque era paciente joven y edad fértil. Aparte era mujer. El perfil de coagulación reveló lo siguiente: el tiempo de protrombina de 15.2 segundos, estaba el tiempo un poco prolongado, el tiempo de tromboplastina parcial activada. ¿Perdón? Recalca los exámenes, o sea, ¿qué vemos en el síndrome nefrótico? Ahí vimos cambios de exámenes y según eso anda diciendo qué se presenta. Sí, por ejemplo, ahí la hipercolesterolemia está elevada y eso también es parte del síndrome nefrótico. La hipoalbuminemia también, que estamos ahí, y la hipoproteinemia también. Ahora, claro. Siga. Algo que me estaba olvidando. Los trombos espontáneos no solamente es por el hecho de la antitrombina 3, sino también por lo que acabo de ver. ¿Qué acabo de ver? Elevan los fibrinógenos. El aumento del fibrinógeno. Ya, ¿qué más? El dímero Los productos de degradación de la No, fibrina. no, pues el dímero D es el producto de la degradación de lo que hemos hablado. Bueno, ¿Por qué más? ¿Hay o no posibilidades de que haya formado placas de colesterol? Sí, porque tiene hipercolesterolemia. Claro. Entonces ese es el problema. Entonces cuando tengan un paciente de esa naturaleza, darle hipolipemiantes es muy importante. Entonces ahí veo que ella tiene un colesterol de 497. ¿Sí ve? Siga. Triglicéridos, también tenía hipertrigliceridemia, 187 miligramos sobre decilitros. Los niveles de complemento C3 y C4 estaban normales. El C4 está normal. Sí. 34. Sí. No suele estar disminuido. No. El C4 está normal. ¿De cuánto es el valor normal del C4? No es hasta 40. Yo no me recuerdo bien, creo que sí, creía que iba de 40 a 60, ¿no? De 10 a 40. De 10 a 40, ok, listo. El C3 es el que va más, ¿no? De 80 a de 80 120, a 190. 190, ya, ok. Entonces tenía una normocomplementemia. Sí, tenía una normocomplementemia. ¿Para qué le pidieron anticuerpos antinucleares? Para descartar lupus, porque la paciente aparte era joven y todo eso. Así es, listo. Cuando usted tenga una paciente con síndrome nefrótico, de las características epidemiológicas de la paciente, lupus es la primera opción. Y tiene que buscar los famosos, ¿cómo se llaman eso? Criterios mayores y menores de lupus. ¿Sí? Ok, siga. Ya, el perfil de coagulación reveló lo siguiente: tiempo de protrombina, 15.2 segundos, está un poco prolongado. El tiempo de tromboplastina parcial activada, 84.5 segundos, también está súper elevado. Súper elevado. El dímero D también está súper elevado. Pero no tan elevado, porque el dímero D se eleva en el COVID-19, imagínense, se eleva 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10.000. 10.000. Sí. Terrible. El fibrinógeno está en 832 miligramos, también estaba elevado. Ese sí estaba bien elevado, el doble. Sigamos. La antitrombina 3 está en el 70% y ahí dice que lo normal es entre el 80 y el 120, o sea, estaba disminuida la antitrombina 3. Por las pérdidas, por la orina. La proteína C y la proteína S, que también son
Parte de la anticoagulación también estaban disminuidas. Y La la excreción expresión de proteínas por la orina. estaba en 14 gramos, que estaba súper elevado. Entonces, ¿qué tenía ella? Cuando usted encuentra una excreción de proteínas de esa naturaleza de 14 gramos. Proteinuria en rango nefrótico. Eso es lo que se llama, no, pues la proteinuria en rango nefrótico es a partir de Es mayor de 3.5 gramos. Ajá. Pero cuando la proteinuria es igual o mayor de 10, se dice que es una proteinuria maligna. Okay. Y ahí está pues la evidencia de la malignidad, la formación de trombos espontáneos que le llevaron a que casi pierde la vida. Sigamos. Además, el análisis de gases en sangre arterial reveló lo siguiente: pH de 7.46, dióxido de carbono de 35.5, presión parcial de oxígeno 88.6, bicarbonato en 26. La radiografía de tórax y electrocardiograma eran normales y una angiografía por tomografía computarizada reveló trombos en las arterias pulmonares bilaterales. Se le hicieron una angiotomografía. Sí, ahí se ven en la imagen. ¿Dónde se ve nuestro? Ahí, joder. Ahí están. Aquí y acá. Pero ese trombo, ¿de dónde es el de acá? ¿En el riñón? ¿Ah? El de abajo. En la vena ilíaca. Ah, no, perdón, ese es la vena ilíaca, ¿no? Sí, en la vena ilíaca izquierda. Y el de arriba, ese es pulmón. Sí. En las dos, ambas arterias pulmonares. Ya. Siga. Ya, decía que reveló los trombos y presumiblemente la trombosis pulmonar se originó en los trombos de la vena ilíaca izquierda. O sea, se originaron ahí y luego ascendieron a la arteria pulmonar. Ya, claro, por eso es que ¿qué se le recomienda a una paciente o a un paciente con síndrome nefrótico en términos generales? ¿Qué se hace con una paciente con síndrome nefrótico? Anticoagulación. Fuera de la anticoagulación. Yo tengo un caso que nunca lo conocí. Más vendaje. o menos como... ¿Mandé? Vendaje. O sea, para evitar la claro, trombosis vendaje de venosa miembros profunda. inferiores y reposo absoluto. Yo tengo un caso que nunca lo conocí. Solo sé que había una mujer joven, hermana del chico, parece ser muy preocupada y gente muy pobre. Entonces me consulta y a lo que me consulta, vendedor de periódico en la calle Quito. Pero nunca lo vi, nunca conocí. Nunca lo conocí ni al chico como paciente, era un muchacho de unos 18, 19 años, ni nunca conocí tampoco a la hermana, que tenía más o menos unos 20 y pico de años, nunca los conocí, porque yo atiendo a la gente hasta por teléfono, por WhatsApp. Entonces me manda los exámenes, le digo, chuta, su hermano tiene lo que se llama un síndrome nefrótico, y si tiene 18, 19 años de edad, hay que hacerle la biopsia renal lo más urgente posible para determinar la causa y darle tratamiento. Ya, doctor, yo le voy a decir, ¿y de qué trabaja él? Vende periódicos en la calle, en la calle Quito y Manuel Galés, o Machal y Manuel Galés. Bueno, tráigalo un momento, es urgente que yo lo vea. Como a los 3 o 4 días, la chica me llama y me dice, doctor, mi hermano está mal, tiene una bolota en la poplitea. Una bolota en la poplitea. Entonces yo le dije, vea, deje de hacer cualquier cosa usted y su hermano y vuelen en un taxi a la emergencia del hospital Verdaz, porque es lo que están más cerca. Que deje de hacer cualquier cosa y váyase usted volando, coja a su hermano que se va a morir y llévelo urgente al hospital Verdaz. Mi pregunta, ¿qué tuvo el chico? Tana, ¿qué tuvo el chico? Trombosis venosa profunda. Así es. No venosa profunda, pero tuvo una trombosis venosa ¿en dónde? En la poplitea. ¿Sí ve? Y entonces, ¿yo por qué me recuerdo?
porque lo que acabas de decir, el trombo fue en la vena ilíaca y ascendió, o sea, se le desprendió. ¿Pero por qué se le desprendió? Porque andaba caminando. Entonces, los pacientes con síndrome nefrótico tienen que tener absoluto reposo y ser vendados, precisamente hasta resolver el problema. Porque corren el riesgo precisamente de lo que ha pasado, el desprendimiento del trombo, desde la vena ilíaca, imagínense a dónde, a la arteria pulmonar, que le pudo haber costado la vida. Entonces, así deben de manejar los pacientes con síndrome nefrótico. Pero a la gente se le dice, y como no hay aparentemente síntomas, entonces la gente, ya pues, ese es el problema. Si en Japón existe eso, ¿vio? ¿Qué hemos visto de los japoneses? Un sistema de medicina familiar que no pudo hacer un examen de orina y diagnosticar proteinuria nefrótica. Eso acabamos de ver. Una ciudadana que tenía un trombo en la vena ilíaca izquierda y seguía caminando y el trombo se disparó hacia la arteria pulmonar. ¿Sí ves? Ok, sigamos. Bien, el tratamiento de la trombosis se inició con la administración intravenosa de heparina y uroquinasa. Primero se iniciaron con 18 unidades internacionales por kilogramo de heparina por hora. 18 unidades internacionales de kilogramo de heparina, sí. Sí, por hora. Por hora, mientras se ajustaba la dosis para mantener el APTT entre 60 y 85 segundos. Luego se infundió uroquinasa a 10.000 unidades por hora durante 24 horas. También se inició la administración oral de warfarina con el objetivo de lograr una relación normalizada internacional, tiempo de protrombina de entre 1.5 y 2.5, y la infusión de heparina se redujo gradualmente. Se colocó un filtro de vena cava inferior por vía percutánea para evitar un mayor desarrollo de trombosis pulmonar. Ahí está el desarrollo tecnológico del capitalismo. Imagínense eso. Le colocaron un filtro en la vena cava inferior. ¿Sí ves? Entonces ahí atrapaban pues, los trombos que venían de abajo. ¿Sí ves? ¿Sí ves por qué yo le enseño de esa forma? ¿Se recuerda? La sangre va por la arteria, la tasa de filtrado glomerular, luego regresa por la vena, va por la vena renal, la cava inferior, ¿cómo se llama la del hígado? La porta y asciende. ¿Sí ves? Entonces hay que proteger al corazón y los pulmones. Entonces, ¡trac! Ponen un filtro en la cava inferior, efectivamente, y atrapan los coágulos para evitar el desarrollo de trombosis pulmonar. Siga. Además... Porque el trombo, ¿dónde está? En la vena cava ilíaca común. Está ahí. Chucha, se dispara, ¿no? Esa huevada. Terrible. Sigamos. Además, se inició tratamiento con corticoides con prednisolona a una dosis de 0.8 miligramos por kilogramos por día. La proteinuria del paciente se resolvió a las 3 semanas de tratamiento. La pronta y completa respuesta de la terapia con corticoides sugirió que la enfermedad de cambios mínimos era la etiología. No, pero antes de eso, ¿qué dice ahí? Mira, ¿ves? La tomografía computada con contraste se dio sobre los 14 días, reveló una reducción del trombo pulmonar, una captura, ¿cómo es? Redujo el trombo pulmonar y capturaron trombos en la cava inferior por el filtro, ¿sí ves? La proteinuria del paciente se resolvió después de las 3 semanas de tratamiento. La respuesta completa y ¿qué es? Rápida. Pronta. Hola. Sí, pronta. Sí, pronta, rápida, sí, claro. La respuesta ya sugirió enfermedad de cambios mínimos, ¿sí ves? Ya. Y trombosis de la arteria pulmonar. Sí. Ya. Discusión. Se ha informado de un mayor riesgo de tromboembolismo tanto arterial como venoso en pacientes con síndrome nefrótico. También se ha informado que las magnitudes de la proteinuria y la hipoalbuminemia están relacionadas con el tromboembolismo venoso, incluida la trombosis de arteria pulmonar, mientras que una prueba de tasa de filtración glomerular y múltiples factores de riesgo clásicos de arteriosclerosis están relacionados con la aparición de tromboembolismo arterial menos frecuente. La asociación entre el síndrome nefrótico y el tromboembolismo se sugirió en la literatura ya en 1840,
Sin embargo, la fisiopatología del tromboembolismo en el síndrome nefrótico aún no se ha dilucidado con claridad. En el síndrome nefrótico se producen diversos cambios hematológicos que están relacionados con la incidencia de tromboembolismo. Además, se ha sugerido la implicación del uso de corticoides, inmunosupresores y diuréticos, mientras que algunos estudios han informado del efecto antitrombótico de las terapias antiproteinúricas. El síndrome nefrótico se asocia con un aumento de la tasa de síntesis de proteína en el hígado, lo que contrarresta la pérdida de proteínas en la orina. Sigue habiendo escasez de varias proteínas de pequeño tamaño molecular debido a la pérdida masiva de orina. Por el contrario, las proteínas de gran tamaño molecular escapan a la pérdida urinaria y están aumentadas de manera prominente porque el aumento en la síntesis de proteínas generalmente no es selectivo. Algunos de los cambios importantes incluyen una disminución de la antitrombina Ahí 3 ves y MIT la y proteína C, proteína C, que lo cual va tienen a tener un efectos efecto anticoagulantes, mientras que algunos de los factores procoagulantes como el fibrinógeno y el factor 5 y el factor 8 aumentan de manera prominente. Sin embargo, aún no se ha identificado un objetivo molecular claro para la profilaxis y no hay evidencia suficiente para respaldar el uso de terapia anticoagulante profiláctica de rutina para todos los pacientes con síndrome nefrótico. Claro, pero en el caso de la nefropatía lúpica sí. El síndrome nefrótico primario infantil no es necesario porque ya sabemos que más del 70, 80 o 90% de pérdida de proteínas es por albúmina e inmunoglobulina. Por eso es que los chicos más que nada tienen procesos infecciosos espontáneos, neumonías o peritonitis espontánea. Yo como 3 veces o 2 veces evité que operen a niños porque hicieron lo que les estoy comentando. Ya los cirujanos estaban listos con los cuchillos para abrir ese y sacar la apéndice. Entonces yo me opuse. Y había ocurrido que efectivamente la madre había disminuido la dosis de corticoides. La otra anécdota es un alumno como ustedes, que ya se graduó de médico, ejercía, no sé si sigue ejerciendo, embalsar la profesión. Entonces metieron en quirófano a un chico de 19 o 20 años. Ahí sí le sacaron el apéndice, pero cuando sacaron el apéndice notaron que había abundante líquido libre en la cavidad. Como este chico fue mi alumno y más o menos las clases siguen siendo las mismas, la forma, entonces ahí se dio cuenta que tenía un discreto edema malleolar y me lo remitió. A lo que me lo remite acá, pues obviamente tenía una proteinuria nefrótica, le hicimos la biopsia renal, una de las pocas biopsias renales que hemos realizado acá, salió una glomerulonefritis membranosa, le dimos por 6 meses tratamiento con corticoides y remitió. Ese no fue cambios mínimos. Ya. Ok, entonces, en el chico creo que sí usé profilaxis anticoagulante. Creo, no me recuerdo. Ya fue hace algunos años. Yo ya estaba aquí en la avenida Ernesto Albán. Pero en el lupus definitivamente ahí sí hay que usar terapia profiláctica. Aquí los japoneses dicen que no hay tratamiento apropiado y profilaxis para la arteria renal con síndrome nefrótico. Siga ahí, Steve Hunter. El tratamiento apropiado y la profilaxis para la trombosis de la arteria pulmonar con síndrome nefrótico todavía no están en discusión debido a la falta de grandes ensayos prospectivos aleatorizados. Ok, listo, sí. Los informes de casos previos de trombosis de la arteria pulmonar complicada con síndrome nefrótico son muy raros, particularmente en adultos. Es de suponer que esto se debe en gran parte al hecho de que el tromboembolismo es una complicación frecuente del síndrome nefrótico para los nefrólogos. En los casos muy raros que ocurren, los pacientes inicialmente se quejan de los síntomas derivados de la trombosis de la arteria pulmonar. Las palpitaciones o las molestias torácicas sin una anomalía obvia en el electrocardiograma o la radiografía de tórax, especialmente en pacientes jóvenes, pueden no considerarse graves. De hecho, Matt Peters informó de un caso de un niño de 10 años con trombosis de la arteria pulmonar No veo que dónde murió. está. Sí, se murió. Ok.
había sido tratado por McFitter síndrome reportó un caso de un chico de 10 años con trombosis arterial renal que falleció. Era tratado por síndrome nefrótico y consultó al cuarto de emergencia con shortness of breath, que es, ¿cómo es? dificultad para respirar. Con dificultad para respirar, ¿no? Sí, sí. Ya. Y fue al hospital y murió. Sí, así es, ¿no? Ajá. Ya. En nuestro caso, la paciente estaba predispuesta a un estado protrombótico por hipoalbuminemia e hipercolesterolemia severa junto con ¿vio? niveles bajos de antriotenina 3 Muy y bien, proteína entonces C. ahí hay un hecho que es importante explicar desde el punto de vista de los líquidos corporales. ¿Qué es la albúmina entre el vascular y el intersticio? Déjame ahí donde estábamos. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Qué es la albúmina desde el punto de vista de los líquidos corporales entre el vascular y el intersticio? Es una proteína que nos da fuerza oncótica, o sea, la fuerza oncótica para que no se extravase el líquido. Para mantener en equilibrio el volumen vascular con el volumen intersticial. El soluto eficaz entre el intra y el extracelular se llama sodio. Por lo tanto, tenemos dos solutos eficaces. El sodio entre el intra y el extra y la albúmina entre el vascular y el intersticial. Entonces, si hay una disminución de la presión oncótica, esto es el que se llama edema underfillings o de bajo volumen, de bajo llenado, ¿verdad? Porque en la teoría del edema hay la otra ahora que se llama la underfillings. Overfilling, perdón. Underfilling, bajo, es de la hipoalbuminemia. Y overfilling, sobrellenado, tiene que ver con una resistencia a la acción del péptido natriurético auricular. Entonces, estas teorías del edema siguen vigentes. Ninguna de las dos se descarta. Parece ser que la teoría clásica, que es la teoría del edema underfilling, que tiene que ver con la hipoalbuminemia severa, sigue siendo aparentemente predominante. No obstante de aquello, esto se ve en el síndrome nefrótico secundario de nefropatía diabética, ¿verdad? En donde puedes encontrar unas hipoalbuminemias discretas o leves, 3, 3,2 de albúmina. Entonces fue basado en esto y que salió esa teoría overfilling, es decir, una resistencia a la acción del péptido natriurético auricular. Pero quedémonos en el caso del síndrome nefrótico primario con la teoría underfilling, bajo llenado, por la hipoalbuminemia severa. Entonces, el vascular se queda sin líquido y todo el agua pasa al intersticio. Por eso es que el síndrome nefrótico es considerado un estado edematoso. Pero, sí, un estado hipovolémico, perdón, porque hay edema, un estado hipovolémico. Y tenemos que usar los diuréticos con cautela, o precaución, o precaución, porque se puede desencadenar una insuficiencia renal aguda. Entonces, si entendemos que el agua es el solvente universal y que todas las sustancias tienen que estar disueltas en agua y por eso se llaman solutos, y el líquido plasmático como el líquido urinario, la orina, son soluciones porque están conformadas por agua y solutos. Entonces, si la mayor cantidad de agua ha pasado al intersticio, ¿verdad? Entonces se queda sin agua el vascular y por lo tanto aumentan los solutos. Y por eso es que hay un hecho significativo que ustedes se los transmito para que lo conozcan. Tienen hematócritos de 34, 36, 38. Pero una vez que funden edemas, ¿qué cree que pasa? Ese hematócrito cae a 29, a 28, a 27. Es decir, hay un estado de hemoconcentración, pero por lo que estoy aquí anotando. Entonces, cuando usted funda edemas en un paciente con síndrome nefrótico secundario a nefropatía diabética, en una cirrosis hepática, póngale cuidado a esto. Porque luego de que funde edemas con furosemida y albúmina e infusión de albúmina, ¿verdad?
le va a caer el hematocrit. Y usted se va a volver loco, ¿no? O sea, chucha, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, estoy dándole la explicación. Ok, entonces eso es respecto al hematócrito. Pero otros solutos que tenemos, entonces se genera un estado de hipercoagulabilidad. ¿Por qué? Porque aumenta el colesterol, los triglicéridos, ya vimos el fibrinógeno. Y eso hace de que efectivamente le llamemos, los japoneses le hayan puesto eso. En nuestro caso, el paciente fue predispuesto a un estado protrombótico because, siga. Hola. Ya, no presentaba otros factores de riesgo protrombótico ni No, en presentaba nuestro síntomas que caso, sugirieran el paciente fue ya, predispuesto a un estado protrombótico por la hipoalbuminemia e severa. hipercolesterolemia ¿Sí ve cerebral. lo que le digo? Y la hipercolesterolemia, siga. Con Eh, niveles bajos de antitrombina 3 y y proteína proteína C. Siga. No presentaba otros factores de riesgo protrombóticos ni presentaba síntomas que sugirieran enfermedades del colágeno como lupus eritematoso sistémico. Habría que ver el caso del chico, por qué murió, ¿no? Pero sí ve que es terrible, ¿no? Causa la muerte. Había tenido conciencia del edema de las extremidades inferiores durante 2 semanas. Sin embargo, sus principales quejas al visitar al médico fueron palpitaciones y dolor torácico, derivado de la trombosis de la arteria pulmonar. Aunque el primero y el segundo médico que consultó sí reconocieron la posibilidad de síndrome nefrótico, no se realizó una tomografía computarizada hasta que visitó a un tercer médico en el servicio de urgencias dos días después. Como se informó anteriormente, tratamos con éxito este caso con uroquinasa, heparina, warfarina y un filtro de... No, ahí te está, espérate un ratito. Por lo tanto, como dijiste, therefore, léeme esa parte. A ver, dice... La complicación por de... el conocimiento de la complicación del embolismo de la arteria pulmonar en síndrome nefrótico es importante no solamente para los nefrólogos, sino para todos los clínicos particularmente. Miren, ¿sí ven? Particularmente lo que les decía, vio, en los servicios de clínica primaria y en los cuartos de emergencia, ¿sí veo? Salas de emergencia. ¿Sí vio? Veo justo lo que le comentaba, siga. Como se informó anteriormente, tratamos con éxito este caso con uroquinasa, heparina, warfarina y un filtro de vena cava inferior. Un filtro en la vena cava inferior para atrapar los trombos, que no pasen al corazón y por ende a la arteria pulmonar. Siga. Se nos pasen a la aurícula derecha. Siga. La administración de uroquinasa. Sería fabuloso saber esto, ¿no? Ese pendejo que anda visitando ahí los hospitales que se llama vicepresidente de la República, en vez de estar viendo huevadas que ya sabemos que no hay medicina y que lo está haciendo y porque el negocio de las medicinas ahora se lo van a pasar a estos sinvergüenza de Cueva, cuya fortuna, para que ustedes sepan, se formó con el sobrino Reyes Cueva, del famoso caso de los Reyes Magos en la década del 70 y el 80, la droga proveniente del Oriente y de Loja. ¿Ya? Entonces no me vengan a mí a tirar el cuento de que fue con una pequeña botica que él empezó a surgir con su negocio. Esta es la triste realidad de los ecuatorianos. Entonces, este grupo de DIFAREC seguramente quiere el negocio de la medicina en los hospitales. Y está bien, porque la corrupción en el Ecuador es pequeña, mediana y alta. Pero no me venga a cuentear, pues, cuando debería estar preocupado precisamente si tenemos estos, por ejemplo, estos filtros de atrapamiento de coágulos en la cava inferior en estos pacientes. ¿Qué cuesta tener 1 o 2 filtritos para ese asunto? O la angiotomografía. Miren el asunto. De esto deberían estar preocupados. Pero claro, ellos se preocupan de los negocios, como también el correísmo. Lo que se preocuparon es de hacerse millonarios para luego ser parte de la élite económica y social de este país. Ok, sigamos. La administración de uroquinasa en pacientes con variables hemodinámicas estables sigue siendo controvertida por el riesgo de hemorragia. Sin embargo, existía un riesgo significativo de un evento. A ver, un ratito, más despacito. Ya, claro, la uroquinasa, ese es el problema. Yo traje uroquinasa de Cuba y nunca la logré, nunca la utilicé porque
no tuve esos casos, ¿no? Pero efectivamente, las posibilidades de usar la uroquinasa es que efectivamente tienes el riesgo de las hemorragias. La administración de uroquinasa en pacientes con variables hemodinámicas estables. Ok, sí, ya, ok. Es altamente controversial, ¿estoy bien? Ah, Sí. sí. Por el riesgo de sangrados. Sí, ok. Siga. Sin embargo, Sí, es medio complejo. ¿Cómo? Sin embargo, existía un riesgo significativo de un evento tromboembólico recurrente en este paciente. De hecho, la captura del trombo por el filtro indicó que el tratamiento fue efectivo. Atraparon, o sea, dieron la uroquinasa y ¡pac! Se disparó. Me estoy explicando, ¿no? Así es, ¿no? Sí. Que si no hubiera tenido el filtro, marchaba. Te llamabas, perico. Chuta, ahí está bien. Vuélvete a repetir ese pedacito. Sin embargo, existía un riesgo significativo de un evento tromboembólico recurrente en este paciente. De hecho, la captura del trombo en el filtro indicó que el tratamiento fue efectivo. Fue efectivo, claro. Claro, o sea, dieron la uroquinasa y pusieron el filtro. Entonces, la uroquinasa, ¿cuál es el papel de la uroquinasa? En sí, lo que hace la uroquinasa es participar en la degradación del Disolver el trombo. trombóticos, entonces hace que el fibrinógeno se agregue fibrina Trombolisis. de la plasmina. Es la trombolisis, claro. Recuerden que tenía un trombo en la vena cava inferior, perdón, en la vena ilíaca, común. ¿Sí ve? Entonces de ahí se disparó, pero como tenía el filtro en la cava inferior lo atrapó. Así es, ¿no? Sí. Chuta, vacancísimo. Siga. Se necesitan más investigaciones para dilucidar claramente el tratamiento y la profilaxis adecuados para la tromboembolia en pacientes con síndrome nefrítico. Siga. Conclusiones. En resumen, describimos el caso de una mujer japonesa de 21 años que presentó trombosis de la arteria pulmonar y fue diagnosticada con síndrome nefrótico. El conocimiento de la complicación de la embolia de la arteria pulmonar en el síndrome nefrótico es importante no solo para los nefrólogos, sino también para todos los demás médicos. La tomografía computarizada con contraste es fundamental para el diagnóstico de trombosis de la arteria pulmonar. Ok.